Javerim, a todos mis Ajim y Ajiot, de todo el pueblo disperso de Israel y a la casa de Judá, de todo cada uno de vosotros, mis amados amigos que estáis siempre escuchando o viendo los estudios de este video. Que el Eterno les bendiga grandemente y el deleite del Shabbat sea tan hermoso, la cual ustedes puedan sentir esa misma presencia del bendito soberano en cada uno de vosotros. Hoy compartiré nuevamente el estudio de una parashá. La parashá que nos corresponde es Kitabo. Kitabo significa cuando entres, ¿sí? Cuando entres. Pero antes quiero leer en el libro de Tejilín, Salmos, capítulo 93, los dos primeros versos. Yahweh reina, se ha vestido de majestad, Yahweh se viste y se ciñe de poder. El mundo está establecido y no será conmovido. Tu trono está establecido desde la antigüedad. Tú eres desde la eternidad. Bendito sea el nombre del Eterno por siempre. Mis amados Ajim y Ajiot, iniciamos esto del estudio de la parashá Kitabo, que está desde el capítulo de Devarim, capítulo 26:1 hasta el 29:8. Pues pueden leerlo ustedes. Mis amados, cuando iniciamos este estudio de la parashá, observamos con mucha atención lo que dice la Torá, el Devarim capítulo 26:1, que les voy a leer. Dice: cuando entres en la Ares, la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando como herencia, y tomes posesión de ella, asentándose allí, tomes posesión de ella asentándose allí. También dice en el verso 2, tomarás los reshit, primero, ¿sí? Los primeros frutos de todas las siembras que la tierra dé, los cuales tú cosecharás de tu tierra que Yahweh tu Elohim te estará dando. Lo pondrás en una cesta y irás al Macón, o al lugar que Yahweh tu Elohim escoja para su nombre, para que su nombre habite. Como podemos observar, podemos notar claramente, tenemos los pasos a seguir una vez que se entre a la tierra prometida. Por eso dice, es cuando entres. Y luego viene el siguiente paso, tomar posesión. Y tercero, traer los primeros frutos. Por esto, esta parashá se lee de esta manera en hebreo: Kitabo el Haaretz, ¿sí? Que se lee cuando entres a la tierra. Entonces, como tenemos los pasos a seguir, iniciamos preguntando: ¿cuál tierra? ¿Conoces la tierra? ¿Conoces las condiciones para entrar? Tienes que saber lo que el Eterno está hablando. Porque si conoces, debes saber con claridad
las condiciones muy serias. Ojo, condiciones muy serias que tienes que cumplir. Porque este no es un camino simple de religiosidad. Debes entender que las normas de Yahweh son claras y debes renunciar a tus propios deseos. Porque un pueblo que es escogido y tiene mandatos muy claros a los cuales está obedeciendo, siempre, siempre, mis amados, reconocerá y honrará diciendo, ¿sí? Que lo voy a leer. Dice, porque tú has confirmado a tu pueblo Israel como tu pueblo para siempre, y tú, Yahweh, has sido su Elohim. Está en el libro de Shmuel Bet, o Samuel, como le conocen, segunda de Samuel 7:24. Entonces, hacer Shema y obedecer son factores muy claros en la vida de quien honra a Yahweh. Por eso, el pueblo de Israel y judío siempre declara el Shema al levantarse y al acostarse. ¿Sí? Siempre. Esto es algo de una vida normal, siempre diaria, de lo que hace al levantarse y al acostarse. Porque un hebreo conoce que en esta declaración que lo hace porque es llamado a ser testigo de declarar que Yahweh es uno. Yahweh es Ejad. Según el Midrash de Devarim dice, ¿sí? En el Midrash de Devarim dice, en el Sefer Torah, las letras Ayin y Dalet de Shema están agrandadas y juntas la Ayin y la Dalet forman la palabra Et, que es testigo. El pueblo judío fue creado para testificar la verdad de la unicidad de Yahweh, que proclama diariamente y 2 veces. ¿Sí? Es lo que dice el Midrash. Por esto, mis amados, recordemos que en la parasha anteriores se instaba a escuchar y obedecer los mandatos, porque tiene que ser esa luz que el entorno requiere. Requiere la luz. Nuestro entorno requiere ahora. Tenemos que hacerla. Pero para ello tenemos que nosotros primero reflejar esa obediencia en nuestro interior, esa escuchar del Eterno en nuestro interior y poder emanar esa luz. Por esa misma razón, entre las varias preguntas que dije anteriores, lo que estaba diciendo, ¿conoces las condiciones para entrar? No es como una religión proclama y lo dice, que tú crees y ya, y lo puedes aceptarlo y entras. No. Tienes que saber las condiciones, tienes que conocerlas realmente cuáles son. Por supuesto que debes conocer, porque no es un simple camino religioso de ir en el trayecto sin saber qué es lo que tienes que vivir y quién eres en realidad. Que muchas veces negando al Yeshua judío, te proclamas un cristiano romano y todavía defiendes algo que muchas veces ni siquiera te sustentas de saber quién es en realidad. Pero en cambio nosotros sí. Proclamamos a Yeshua el judío, Yeshua judío que guarda la Torá, que nos insta y nos manda, como dice en su misma bendita sagrada escritura, si me amáis, guardad mis mandatos. Entendemos que eso es lo que en realidad requiere. Por eso te invito a que te preguntes, entonces, realmente, ¿quién eres?
No es cuestión simplemente que te vas religiosamente caminando en un trayecto sin saber quién eres en realidad. En esta parasha nos insta a hacer lo que Yahweh desea y no lo que yo deseo. Ojo a eso, no lo que yo deseo. Este caminar es un proyecto muy profundo de la vida espiritual, porque lo que se hace físicamente va acompañado a la acción espiritual. También no es una siembra, solo en la tierra. Recuerda algo, lo que siempre hay una frase: lo que se siembra, se cosecha. Por esto, con la siembra en el suelo prometido, debes presentar Reshit. ¿Sí? Ma Reshit dice en el texto hebreo. Ma Reshit, Me Reshit. Entonces, Reshit, ¿qué? Sería lo primero que según la Mishnah se llama las primicias Bikurim. Y este primer fruto debe presentar un lugar que Yahweh ha escogido. No lo que tú escoges, ¿no? Porque aquel lugar habitará el nombre. Hay un lugar que debe habitar el nombre. Y tiene que ser lo primero. Es la casa. Para lo cual, tienes que detenerte a meditar en la palabra de esta parashá, te darás cuenta de unas cosas muy importantes, ¿sí? En esta parashá vemos una de las letras que compone Kitabo. Tenemos la letra Bet, que significa casa. La estructura que está allí se habla Kitabo. Entonces ahí tenemos la letra que significa la casa. Por eso, esa casa tiene que primero tener la habitabilidad. Reshit, primero, los primeros frutos. Sí, no, con esto no estoy diciendo que no hay que presentar esa primicia. Hay que presentar, pero tu vida tiene que ser primero. Quiero citar lo que dice con respecto a la misvá de Bikurim, ¿sí? De primicias. En el Midrash, ¿sí? En el Midrash dice lo siguiente: la misvá de Bikurim, los primeros frutos, es un ejemplo sorprendente de los esfuerzos del pueblo judío por embellecer las misbot. Solamente un amor profundo por las misvá podría convertir el mandamiento de llevar los primeros frutos al Beit HaMikdash. Qué gran importancia cuando miramos estos midrash, los midrashim que hay en diferentes de la Tanaj, es muy importante. Pero también dice el midrash de Devarim con respecto de los primeros frutos. Dice el midrash: dejad que el pueblo judío, de quien se dice Israel, es la porción apartada de Hashem. Las primicias de sus frutos, ¿sí? Las primicias de sus frutos. Yirmiyahu 2:3. Hasta aquí es lo que cita el Midrash. Pero aquí, así como una interrogancia, ¿pero qué conclusión sacamos luego de leer estos Midrash? Que un verdadero judío es la primicia, y por esto embellece obedeciendo las misbot. Ahí está lo maravilloso en la obediencia. Pero no porque simplemente es nacido, no diría simplemente, sino porque es nacido de Eres de Israel o por madre judía. Como alguna vez cuando
hablé de quién es un hebreo y un judío, yo les explicaba con respecto a lo que significa el verdadero judío, ¿sí? ¿Qué significa el verdadero judío? El verdadero Yehudí o judío significa alaba al Eterno. Alaba al Eterno. Este es la primicia, porque su vida es lo primero que dedica a Yahweh, luego de haber conquistado esa tierra. El deseo, que estaba envuelto en cantidades de situaciones ajenas a obedecer los mandatos del Eterno, pero como entró y sabe por quién logró esta conquista, pues alaba a quién, alaba a Yahweh. Ese es un Yehudí, ese es un judío, esa es la primicia. Por lo tanto, cuando entres con este presente, ¿sí?, tiene que ver mucho con nuestra disposición íntegra de una conciencia absoluta de agradecimiento. Por esto, esta primera ofrenda será la acción de Todá. Sí, Todá se dice, bueno, en el lenguaje que está escrito en las traducciones y lo que utilizamos nosotros en nuestro cotidiano diario vivir, decimos gracias. La acción de Todá. Decir como cita en el libro de Tehilim: aclamad con júbilo a Yahweh toda la tierra, servid a Yahweh con simjá, regocijo o alegría, venid antes su presencia con regocijo, reconoced, qué bendito Melech, reconoced que Yahweh es Elohim, Él nos hizo y suyos somos, pueblo suyo y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de Todá, o sea, gracias. Por sus atrios con alabanza, dadle toda, sí, dadle toda, agradecer. Bendecid su nombre, porque Yahweh es bueno, para siempre en su misericordia y su lealtad de generación en generación. Tejilín 100, del 1 al 5. Entonces, un reconocimiento con lo primero, o sea, Reshit, es la acción de obedecer a el Eterno, que es el único, y su nombre habita en ese lugar, porque Él es quien da la verdadera libertad y con sus brazos extendidos saca de la esclavitud espiritual, que servíamos de lo que no eran dioses, llamándoles entre comillas, lo digo, ¿no?, para ellos, y establecer su nombre en ese lugar escogido, en tu vida. Por eso la acción de Todá es primordial, ¿sí? Bueno, la acción de gracias, ¿no, Basile? Ya que estamos elevándonos al deseo correcto de dar y no solo de recibir, como su estado ha logrado elevarse, inicia presentando primicias, ¿sí? Esto es lo que sucede cuando comienza a elevarse, ¿sí?, de un estado a otro estado, conquista el deseo de dar, entonces comienza el estado que se logra es dar sus primeros frutos. Obviamente tenemos que rememorar todo esto, es porque durante todo el trayecto desde la salida de Egipto hasta los límites para cruzar el Jardín o el Jordán, como lo dicen comúnmente, el pueblo del Eterno solo estaba recibiendo. Todo el tiempo eso, solamente estaba recibiendo. Pero ahora es momento de salir de ese lado de solo recibir y comenzar a identificar con el altruismo en nuestras vidas, cuya identificación es con Yahweh. Pues lo mismo es ahora con nosotros, que no es solo creer, sino obedecer.
ser primicias, guardar sus mandatos, ¿sí? Celebrar sus moedín, las fiestas, etcétera, etcétera. Tenemos que hacerlo, si somos pueblo. Por eso que mi gran pregunta es cuando muchos dicen que nosotros creemos y muchas veces le comparan a Yeshua con, bueno, lo digo entre comillas, Jesús. Entonces la pregunta es, ¿quién es él que no guarda Shabbat? Yeshua guarda Shabbat. ¿Y Jesús? ¿Qué es? ¿Dominguero? Entonces no tiene que nada que ver con Yeshua de la Torá y Yeshua que está guardando siempre todas las, nos enseñó y enseñó a sus talmidín a guardar Torah, y con un Jesús cristiano que rompe contra los principios del Eterno. No tiene que ver nada. Por eso es en realidad nosotros tenemos que pensar y entender lo que nos dice la Escritura. Por eso yo quiero ser muy claro. No sé si el camino que vas, no importa. No importa si eres católico, evangélico, protestante, mormón, adventista, bahá'í, etcétera, etcétera, no sé. Si no obedeces a Yahweh, si no conoces sus mandamientos y decretos, para entrar en la tierra que Yahweh promete, tu destino final será Roma. Así de claro. Porque te digo esto. ¿Por qué? Si quebrantas uno de los mandatos, no estás en el camino correcto. Porque estás guardando lo que cambiaron el romanismo, el día del reposo por el domingo. Y esto es desobediencia. Confrontar al autor de las misbot, de los mandamientos, al que estableció como estatuto perpetuo. Y repito, si haces como cité antes, estás siguiendo a Roma. Y por ahí no es el camino. Soy muy claro, por ahí no es el camino. Te lo puedo asegurar, ya que las fiestas establecidas, ¿sí?, de Navidad, de Pascua, es camino a Roma. Y no camino a la tierra prometida por Yahweh. No, porque las fiestas que el Eterno lo estableció son otras. Observemos con mucha atención lo que dice en el capítulo 26, versos 16 al 19, en la que exhorta a cumplir los mandatos, poner por obra. Esto tiene que hacer con todo el corazón y el alma. Andar en sus caminos, guardar y obedecer su voz, recordar que es pueblo especial. Con todo esto, celebre sobre todas las naciones, pero ¿cuáles naciones? Todos esos deseos egoístas que están manifiestos con diferentes rostros. Este es reconocer a dónde vas y sabes quién es primero y tu vida a quién se da en primicia. Porque como te dije anteriormente, si quebrantas pensando que es lo mismo entre Yeshua y llamado Jesús, pues no lo es. Porque Yeshua guarda y nos enseñó a guardar a sus talmidín y a nosotros a través de su escritura a guardar lo que es el mandato del Eterno. Por esto la Torah es conocer la voluntad del Eterno y cumplirla sinceramente, no mecánicamente. Esto es cuestión de vivir. La Torah es vida. Ahora, con todo lo que dio las instrucciones y que estarían sobre las naciones, se ordena que tiene que erigir grandes piedras. Qué hermoso. En la que escribiría o en las que escribirá todas las palabras de la Torá. Y esto dice el Midrash. La Torá fue escrita en 70 idiomas. ¿Sí? Fue
inscripta en 70 idiomas, para brindarles a las naciones gentiles la oportunidad de aprenderla. Allí estaba escrito que Yahweh amenazó destruir al pueblo de Eretz de Canaán o Canaán por practicar la idolatría y por sus actos malvados. Eso dice el Midrash de Devarim, que estaba muy claro. ¿Por qué ponía esa piedra con toda la descripción de la Torá? ¿Sí? Dicen que esta descripción era una advertencia y si hubiera arrepentido no les hubiese destruido. Pero todo esto era para que no exista reclamos por la expulsión, obviamente. O sea, el Eterno es perfecto, es justo. No puede hacer nada sin antes haber advertido. Así dice también en uno de los libros de los profetas, que Él anuncia los secretos a sus Nevi'im y luego lo ejecuta. También se habla de las bendiciones y maldiciones que debe hacer en el monte de Gerizim y en el monte Eibal. En cada una de ellas tenía que estar las 6 tribus. En el uno, las 6 tribus y en el otro, las otras 6 tribus. Todos escucharían la declaración tanto de la bendición como de la maldición. A lo cual la respuesta sería amén. Para lo cual que inicia con una palabra que dice: maldito el hombre que haga ídolos o imagen. Así sucesivamente declara a las 12 declaraciones o las 12 maldiciones. Pero para esto tenían que estar en los 2 montes mientras el arca, ¿sí? El arca y los Coanín y Levim o ancianos estaban en el valle, en la parte abajo. Los montes estaban en los 2 altos, en la valle del valle, en las partes más altas, y las tribus que en este caso estaban ahí, los 2 montes. Recordemos que en el monte Gerizim estaba Shimeón, Leví, Judá, Isaacar, Isahar y Yosef y Benjamín. Y en el monte de Eibal tenía que estar Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan, Naptalí. Estas 12 tribus tenían que escuchar la Kelalá o la maldición. Con respecto, dice, con una respuesta que era amén. Ahora, observemos la palabra amén. ¿Cómo está estructurado o escrito en hebreo? Amén está escrito con Aleph, con Men y Nun. Pero tienen 2 letras que son consideradas madres. Eso se considera en el alfabeto hebreo, las 2 letras madres, en el alfabeto hebreo. Además se componen con las letras firmes en su base, porque son 2 letras que tienen firmeza, ¿sí? La Men y la Aleph. Esto hace que al decir amén es la certeza, la seguridad, ¿sí? La seguridad de una verdad con la que se responde, ¿no? O respondemos amén. Y asimismo esta palabra se deriva de la palabra emuná, ¿sí? Emuná es, conocido como fe, que es la certeza, lo que dice exactamente en Bereshit 15:16. Y creyó a Yahweh y fue contado por justicia. ¿Quién es el que creó? Aquí se refiere a nuestro patriarca Abraham. Por todo lo que he mencionado, estas 12 tribus debían responder la aceptación de una verdad que se declaraba desde el medio, ¿sí?, de los 2 montes, para cada uno quienes estaban a los costados en el monte. ¿Sí? En el valle, como le dije, estaba el arca, los Coanín y los Levim. Desde ahí se proclamaba, y en los 2 montes que estaban las 6 tribus de un lado, las otras 6 tribus del otro, tenían que responder amén. Ahora, la bendición y la maldición. Recordemos que en la Parashá Bijucutai
También Moshe anunció bendiciones y maldiciones. Y ahora una vez más anuncia las bendiciones. Pero la condición es, aquí aclaramos nuevamente, la condición es por haber obedecido. Las bendiciones es por haber obedecido. Y se detalla cada una de ellas en los versos 2 al 14 del capítulo 18 de Devarim. Y viene la advertencia cuando alcanza las maldiciones. También dice, si no obedeces. ¿Sí? Que a partir del verso 15 inicia ahora a detallar con respecto a lo que es las maldiciones. Entonces, ¿qué era a todos? ¿Sí? ¿Qué era a todos los mandatos que tiene que practicar? Que están dichas. Por esto siempre diré algo muy claro. Siempre diré algo muy claro. Nada viene sin razón. Muchas veces las personas suelen decir que el Eterno, o muchos dicen, bueno, entre comillas lo digo siempre, Dios castiga. No, no. Jamás hay castigo si hacemos lo correcto. Por lo tanto, la consecuencia o maldición que venga es por nuestra propia culpa, por no haber obedecido a los mandatos y cuyo resultado trae consecuencias, la cual dice en el verso 20. Dice muy claro, a causa de la maldad de tus acciones. Note bien, es muy claro que dice tus acciones. Los efectos no vienen si no hay una causa. Entre ellas, las epidemias, las dispersiones mismas a diferentes partes de la tierra, que por ser dispersados se mezclarán con esos deseos egoístas y cometerán idolatría, lo cual es abominable para el Eterno. Todo esto es por una causa y vienen esos efectos. Dice que volverán a Egipto, y volver a Egipto es volver a la esclavitud. Esta esclavitud en esos deseos egoístas estamos hablando ahora, porque volverán a esos estados bajos, ¿sí? Que lleva a practicar muchas cosas en contra de los principios divinos. Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, siempre tratemos de vivir obedeciendo. Y si no estás, busca, aférrate a la misericordia del Eterno por medio de Yeshua HaMashiach. Porque grande es su misericordia, recuerden, grande es su misericordia y sus promesas son leales para Israel. Así lo dice en el libro de Yeshayahu capítulo 60, versos 1 hasta el 22. Es tan maravilloso el Eterno. Nos da a través de esta parashá a entender realmente nuestra entidad, que nos vamos a identificarnos con el mandato único que es de Yahweh. Ese es el mandato único. Todos los mandatos de Él son únicos. No puede haber de alguien que se invente o otros que comiencen a hacer como como lo hacen en la situación común de las personas, en las organizaciones, reformas. En el Eterno no hay reformas. Su palabra fue una y será siempre eterno y perpetua por la eternidad. Ahora, quiero hablar con respecto al valor numérico de Kitabo, que es 439. Y llegando a su valor simple y simplificado con las consonantes, llegamos a una palabra, con la Zai, una palabra Sib, con la consonante Sai, ¿sí? Sib, que obtenemos del número 7, porque haciendo de 439 terminamos con 416, 16,
y luego el final de 1 más 6 es 7, ¿no? Entonces por eso es el número 7. Y Siv significa, o la palabra Siv nos da es el brillo, ¿sí? Significa brillo, rostro radiante. Este es el que tiene fruto en su vida, producto de la Torá, obviamente, ¿no? Producto de la Torá, a la que escucha y obedece constantemente, y sus decisiones son afirmadas por Torá, practicando lo que permite la Torá. Por esto llega a dar ese brillo, ese esplendor que es el fruto que brota de su vida. La persona que sabe hacer lo correcto es la que entrega una realidad vivida, y eso permite que ocurra lo que debe acontecer. Eso es lo que impulsa la Torá, las acciones de hacer sabbat, dador, ¿sí? Un dador que son dadores genuinas y reales, no de hipocresía, no. Muchas veces queremos hacerlo, pero a veces la hipocresía es la que muchas veces genera a dar falsas cosas que ni siquiera viven. Pero la Torá cuando está nos confronta en nuestro interior. Por eso el Sheliach Shaul dice: venido la Torá, supe que esto es malo. Porque la Torá siempre nos hará brillar la luz y no dejará nada oculto, ¿sí? No dejará nada oculto. Por eso, mientras que cuando un individuo actúa lejos de la Torá por medio de sus deseos egoístas, acciones incorrectas en este caso, es donde brilla ¿qué cosa? Brillará en él su orgullo, su arrogancia y altivez. Esa persona le resta valor a sus emociones y tiene a ser una persona destructiva y insolente en su entorno. Por eso, mis amados, es importante escuchar y obedecer, mirar, hacer lo correcto. Esta parasha nos enseña es hacer, a comprometernos, porque estamos viendo de que vamos a cruzar un límite del Jardín, y en donde quedará escrito en esas piedras gigantescas lo que está ordenado por el bendito sea. Ahora, como siempre, hacemos la gematría de la parashá Kitabó, ¿sí? Kitabó. Ahora vamos a sacar el valor de esta palabra Kitabó, que tiene mucho que enseñarnos. Lo que deseo impartir es algo que está en la palabra, tiene una particularidad, ¿sí? Con la parashá Kitetse. En especial con las 3 primeras letras que relacionan, y variando con las 3 letras siguientes hacia el final, que tienen mucho significado. Pero miremos lo que dice la palabra esto, los valores que tiene. Kitabó está compuesto por la palabra Kaf, que tiene el valor numérico de 20, la palabra Yod, que tiene el valor 10, que tiene la palabra Tav, que es el valor 400, Bet, su valor es 2, Bab, su valor es 6, y Aleph, que es el valor de 1 a 1000. Ahora, estos valores de cada una de las letras los vamos a sumar, como siempre lo hemos hecho, para tener el valor de todas las letras, que son 20 más 10 más 400 más 2 más 6 más 1. Igual, sumado todo esto, tenemos el valor de 439. De igual manera, este valor buscamos el valor reducido de la siguiente forma: 4 más 3 más 9, que tenemos ahora el valor 16. ¿Sí? Ahí tenemos el 1 y el 6. Ahora vayamos, ya que tenemos el valor reducido, procedemos a sacar el simple, que sería 1 más 6 igual 7. Este es el número 7. Es el resultado final. Y el número 7 corresponde a la letra Zayin, y su significado es espada. Como dije antes, de esta palabra Zayin teníamos una palabra que nos dio que significaba brillo también, ¿sí?
Además, es un número que representa la perfección, ¿sí? 7, a la número de perfección, la plenitud, como también, ¿por qué? Porque es el Shabbat, séptimo. Y este Shabbat es el milenio, también lo relacionamos allá, en el que reinará con plenitud nuestro Mashiach Yeshua. Antes de tener el final de estos 7, tenemos dos letras que sería muy importantes que citarlas. La Aleph, que es el 1, y la Vav, que es el 6, del valor reducido que era 16. Dos letras que tienen un hermoso significado. ¿Por qué? Porque la Aleph es con la que inicia la palabra Elohim y la Vav es el significado de gancho o conexión y representa a los 6 Yamim de la creación. Por esto en este caso vemos que haciendo la operación 1 más 6 habíamos tenido 7 que está hablando de la perfección de la creación. Porque la palabra Bereshit que tiene 6 letras y esta palabra está escondida, ¿sí? En esta palabra está escondida la frase de Shabbat. Y también se vería a las 7 palabras con las que inicia el libro de Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz se compone por 7 palabras. Como podemos observar, la palabra Kitabó se compone con una de las letras de la palabra Bereshit, que son Yud, Tav, Aleph. Entonces, el decir cuando entres se relaciona a esa conexión que se logra a través de escuchar y obedecer las normas ordenadas por Yahweh, porque Kaf es la palma, ¿sí? Seguidamente que viene el sello del Eterno que conecta con la Bab, la relación espiritual con Elohim, que sería la Aleph, y con la Lamed, ¿sí? Entonces miren cómo vamos viendo el bendito sea, cómo nos enseña cada una de ellas esa relación, esa conexión, como les dije anteriormente, ¿sí? Esa palma, esa mano que vemos que da el Eterno y con la Yod que inicia el nombre sagrado que pone el sello, ¿sí? A esa casa que tiene que presentar los primeros frutos de su vida siempre, y es la Vav, la conexión con la espiritualidad, con el Elohim, ¿sí? De esta palabra que tenemos 439, para finalizar, quiero relacionar dos palabras que tienen con el mismo numérico que relacionan algo muy interesante. La palabra Bituel tiene 439, porque tiene la palabra Bet, Tab, el Abab, la Aleph y la Lamed, que significa Bituel y significa morada de Elohim o hombre de Elohim. Entonces ahora tenemos algo más claro que el corazón del hombre, ¿sí? Es el centro de sus pensamientos y deseos y voluntad. Es donde recibe la morada de Yahweh porque es el hombre que actúa por la Torah. Es un hombre de Elohim. Pero también tenemos otra palabra, ¿sí? Mientras por otro lado tenemos una palabra que tiene con el valor 439, que es la palabra Galut, que significa llevar lejos, cautiverio, exilio. Y miren, y esto es lo que advirtió el Eterno. En caso de no obedecer, no vivir conforme a la Torá, que llegarían a ser dispersos por toda la tierra y estar en cautiverio, exiliados por mucho tiempo. Pero hoy tenemos que agradecer al Eterno por su gran misericordia. Vuelve a través de Yeshua a recoger lo que estaba disperso y que retornemos a la fuente de la verdad, que es la Torá.
Por esto concluimos reflexionando de esta parasha, que el monte Gerizim, portadores, representan a los que practican la Torah, y hay fruto con ello, es decir, los frutos visibles de las acciones correctas, mientras que en el monte Eibal simboliza a los que practican las acciones incorrectas y provocan el sentido inverso, la maldición, no ser asertivos y producir, o sea, producen en este caso caos emocional y con sus deseos egoístas. La maldición no es que todo sea malo, no es, sino que el ser humano no se siente completo y no hay felicidad completa en lo que vive. La infelicidad es una maldición, es decir, es la forma como el egoísmo no permite que sea una persona completa o una persona asertiva en sus decisiones y acciones que le permitan ser una persona feliz. Mis amados, Ahim y Ahiot, deseo en lo más profundo de mi corazón que cada uno de ustedes tengan bien claro qué es lo que están conquistando. ¿Sí? ¿Qué es lo que están conquistando al obedecer? Y también cuando hacen la desobediencia. ¿Vamos listos para entrar en la tierra prometida o lamentar por causa de la desobediencia? Son dos cosas que tenemos bien claro: obedecer o desobedecer. Yahweh nos ha dado todo y tenemos todas las herramientas. Ahora solo depende de cada uno de nosotros, ¿sí? De cada uno de nosotros, mis amados Ahim. Por eso, amados Ahim, espero que haya podido compartir lo que el Eterno me permitió preparar de esta parashá en este Shabbat. Shalom, Ahim Beahiot. Shalom, Lekulam. Para todos. Que el bendito sea, les guarde y les otorgue una excelente semana, lleno de retos, como siempre, dispuestos a trabajar para hacer el equilibrio de este olam. Que Yahweh les bendiga a cada uno de vosotros. Y mis amados amigos, si alguna vez toqué un punto débil tuyo, es porque allí necesitas saber cuál es la verdad. Te dije el camino, sabes a dónde vas, pero ¿quién eres? Y si no lo sabes, y si rompes un solo mandato, quebrantas un mandato, entonces no eres. Entonces, ¿quién eres? No te quise ofender, pero sí te quise decir la verdad. Si no guardas los mandatos del Eterno, si no guardas lo que dice la Escritura, en vano caminas. Solo tu camino es camino a Roma. Que el bendito sea les bendiga a todos vosotros. Shalom.